Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. En Conexión Tecnológica reconocemos a los profesionales y empresas en Profile. Perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan? Bueno, seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora tenemos nuestro segmento Perfiles. Una vez al mes tenemos un invitado o una invitada profesional del área de las TIC, su trayectoria, bien, profesional y empresarial. Está con nosotros el ingeniero Tomás García, que le doy las gracias por comparecer a nuestro programa y dar las orientaciones del lugar de su trayectoria. ¿Cómo está? Bien, y de verdad me siento muy a gusto cuando me invitan al programa, porque hablamos de los temas que me apasionan. Claro que tecnología. Es interesante. Mira, vamos a comenzar de inmediato. Tú eres profesional del área de las TIC. ¿Te graduaste en qué universidad? Yo estudié en la Universidad Dominicana OIM. Inicié mis estudios de Ingeniería de Sistemas en la OIM. Allí pude titularme en técnico superior en tecnología de la información, luego la licenciatura en procesamiento electrónico de datos, luego la ingeniería de sistemas, luego posgrado en ingeniería del software y luego maestría en ingeniería de sistemas. Aunque en otras universidades hice otras especialidades, bueno, en la Universidad Dominicana OIM obtuve todos esos títulos. Ok, interesante. Durante tu periodo universitario, ¿qué te motivó a realizar ese estudio, esa carrera? Esa pregunta es interesante. Realmente, yo lo que quería era ser militar. O sea, a ti no te gustaba, no es que no te gustaba, sino no veía como en ti ese informático, vamos a decir No, a ti. realmente, cuando termine el bachillerato, que mi mamá me da el dinero para irme a inscribir a la universidad, yo cogí para la Academia Militar de Win Lavandier, porque quería ser militar. No entré ese año, eso fue en el 83, me inscribí en la universidad. Bueno, en los años sucesivos traté de entrar a la Academia del Ejército y a la Academia de la Fuerza Aérea, no pude, y en ese afán terminé la universidad. Entonces... Pero no dejaste de perseverar de que querías ser guardia. Yo quería ser guardia. Y me pasé la ingeniería completa tratando de ingresar a la Fuerza Armada. Fui a la policía, fui al Ejército, fui a la Marina, fui a la Fuerza Aérea. No tenía alguien que me recomendara y forzosamente me hice ingeniero de sistemas. Forzosamente porque no quería. Exacto. Mi intención era ser militar, pero no paré en lo que aparecía la coyuntura de ingresar, me hice ingeniero. Pero entonces, ¿cuándo te enamoraste de la tecnología? Bien, hay una persona que es el ingeniero Miguel Díaz, que estudiamos juntos en el colegio. Entonces él es que me dice: García, ya tú has insistido mucho en ingresar a las academias, vamos a estudiar ingeniería de sistemas, que eso es lo que está de moda y hay tendencia y eso tiene futuro. Y él fue el que me llevó y me motivó a ingresar a la carrera de ingeniería de sistemas, pero yo lo que quería era ser militar. Oye, eso para que tú veas. Sí. Miguel se llama. Díaz. Miguel Díaz. Él llegó a ser subcontralor del Banco Central. Llegó a esos niveles. Llegó a ser subcontralor del Banco Central. Y él fue el que me motivó a que ingresara a la universidad a estudiar ingeniería. Entonces ya ahí, estudiando ingeniería, ya te sentiste más cómodo porque ya tú habías iniciado, ya ahí te empezaste a sentir más cómodo, hubo muchos más obstáculos, se puso más difícil la cosa o más fácil. ¿Cómo fue? Bueno, cuando le inicié los estudios, que le cogí, vamos a decir, como se dice tradicionalmente, el hilo a la tecnología, entonces sí, me encantó la programación.
Comenzaste a programar. Comencé a programar. Desde el primer semestre ya yo estaba programando en BASIC. Existía una máquina en ese entonces que eran la TRS-80 de RadioShack. Y yo empecé a programar en BASIC. Y ahí le fui tomando amor y a la carrera y me fui involucrando cada vez más. Y me olvidé momentáneamente de todo y seguí. Porque había una necesidad de graduarse, de verdad, porque la situación en mi casa era precaria y yo veía que si yo no me graduaba, no había forma de que mi mamá y yo saliéramos adelante. O sea, yo nací en el Capotillo, en los alrededores del Mercado Nuevo, y hasta ahí estuvimos, hasta que yo me gradué de ingeniería y empecé a trabajar, y ahí pudimos salir. Eso me motivaba a seguir adelante en la universidad, porque era la única forma que teníamos de salir de ese entorno ahí. ¿Alguna anécdota que tú te recuerdes que tú en tu área, en la parte de la etapa universitaria, que te haya, qué sé yo, te haya recordado y que tú dices, concho, por esto fue que yo hice mi carrera? Bueno, fue difícil porque, como decía, nosotros vivíamos en una situación precaria, mi mamá y yo, y la única esperanza que teníamos era de salir de ese entorno, era graduándome. ¿Qué resulta? Que no había recursos para pagar la universidad, ni había recursos para temas de pasaje, ni había recursos para darme para comer algo en la universidad. Ustedes no lo van a creer. Yo me iba a pie del Mercado Nuevo ¿A OIM? A OIM en la feria. ¿Cómo va a ser? Sí, a pie. ¿Ni un amigo te prestaba? Toma. No, nada. a pie. Y el día que aparecía algo, me iba en guagua. Y salía de la universidad a las 10:05 de la noche, a pie, para el Capotillo. Bueno, porque ahí era la única forma que teníamos de salir de ese entorno en el que vivíamos. Bueno, ahí tú tenías un compromiso que yo creo que es una de las cosas más importantes y es de lo que nosotros queremos siempre resaltar en este segmento, para que la gente entienda de que cuando uno dice sí se puede, es con un compromiso interno de que si usted se tiene que ir a pie, usted se va a pie. A pie. No es fácil. A las 11 de la noche estaba yo caminando por la Mella, y de ahí de la Mella, cuando terminaba, subía a la Duarte. Yo salía a las 10:05 de la OIM y llegaba a mi casa a eso de las 12:30 a 1 de la noche, a pie. No es fácil. No, así me gradué. Mira, y después de esos, vamos a decir, tumbes de la vida y como llegar a las cosas así, uno valora más incluso las cosas cuando uno se esfuerza. Y veo que también te cautivó en la misma área de la tecnología, la parte de ciberseguridad. Explícame esa parte. ¿Qué resulta? Yo desarrollé muchas aplicaciones, me hice un programador bien formado. Trabajé en BASIC, trabajé en RPG, trabajé en COBOL, trabajé en Clipper, trabajé en Delphi de 1, 2, 3, 4, 5 hasta la versión 6. Fui certificado en Estados Unidos. Después que ya era ingeniero, me certifiqué como Software Developer Professional en el Centro de Convenciones de Tampa en el 2001. Me certifiqué como desarrollador profesional. Hay una pequeña historia de cómo llego a Estados Unidos, de cómo me voy a formar en el área de desarrollo de software. Sí, porque recuérdate que había una precariedad y una cosa, pero algo te empujó. Sí, le puedo hablar de esa parte. Sí, brevemente, en 2 minutos, está bien. ¿Qué resulta? Yo me desarrollé en el área de la programación, como decía, trabajé en todos esos lenguajes, Visual Basic, .NET, Java, HTML, todas esas cosas, y me certifiqué como DBA en SQL Server en Venezuela. Pero todavía le voy a explicar cómo llego ahí. Resulta que cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, yo conocí a una persona que se llama André Breatineo. André Breatineo tenía algún tipo de familiaridad
con el señor Fulgencio Espinal, que era director de la lotería en ese entonces. ¿Qué resulta? Que como la situación económica de Andrés Brea y la mía era diferente, yo ayudaba a Andrés Brea con la tarea. Mira qué bien. Y entonces él me daba comida. Mira él qué me compraba bien. la comida. Era un y le ayudaba a intercambio. hacer la tarea. Perfecto. Entonces, Andrés Brea le pide el que era ministro de la presidencia en ese entonces que le hiciera un programa de computadora. Como él tenía esa familiaridad con Fulgencio Espinal, estaban dentro de ese ambiente. El que era ministro de la presidencia en ese entonces se llamaba Manuel Arturo Peña Morel. Y Manuel Arturo le pide el programa a Andrés Brea. Andrés Brea no lo puede hacer y me lleva a mí donde ese señor, Manuel Arturo Peña, y él le dice, mire, yo no programo. Él es que el programador y él le va a hacer el programa. ¿Qué resulta? Que el señor Manuel Arturo estaba ligado al sector turismo. Y entonces el programa yo se lo hice. Y recuerdo que se instaló en una agencia que se llamaba Prieto Tours. Entonces, el señor Manuel Arturo y el señor Prieto Tours van a una feria en Fitur, a España. Y entonces cuando regresan al tiempo, vienen unos españoles a crear una empresa. Por ahí empezó Air Europa y Viaje Marsan. Esa eran la gente. Entonces, cuando ellos visitan las instalaciones República Dominicana de Prieto Tour, ven el programa que yo hice. Y ellos le llamó la atención a ese programa. Y le dicen al señor Prieto, queremos ver ese programador que te hizo ese trabajo, porque allá en España el sistema de nosotros hace lo mismo, pero es complicado registrarlo. Y aquí yo veo que la gente lo trabaja bien. Me mandan a buscar, voy a Prieto Tour, me presentan los españoles. Increíblemente, cuando hablo con los españoles, hay uno de ellos que saca una tarjeta de su bolsillo, se llama Alfonso Nieto, que era el representante para esa empresa en República Dominicana. O sea, ese era el que tenía el control cuando iniciaron esas empresas. Alfonso Nieto me da una tarjeta y me dice que vaya al Huacal y que me entreguen un pasaporte. En el Huacal me dicen, tírese esta foto. Yo no entregué más nada a la foto y al otro día a las 3 de la tarde me entregaron un pasaporte. Cuando voy a la agencia de viaje Prieto Tours, los españoles reciben el pasaporte y ya ellos habían tenido unas coordinaciones con no sé cuántos países. Y ese pasaporte mío lo enviaron a todas las embajadas para que le pusieran la visa, porque ellos decían que ese programa que había en Prieto Tours se iba a instalar en toda la oficina que tenía Marsan alrededor del mundo. Oye eso. Entonces, ahí empieza el peregrinar. Yo duré, estamos hablando del año 94. Eso viene siendo tu primer trabajo. Exacto, porque yo lo que tenía era igualita en la calle. Y cuando ellos vieron el programa en la agencia de viaje Prieto Tour, yo lo que tenía era una iguala en Prieto Tour. Pero a ellos les gustó el trabajo y me contrataron con un acuerdo con el señor Prieto y el señor Manuel Arturo para que me prestaran a ellos, para que yo en todos los países donde Marsan tenía una agencia, le montara el sistema que había en República Dominicana. Y en eso duré yo desde el 94 por ahí hasta el 2006, caminando por el mundo. Por todos los países. Mira, y que, bueno, con un pasaporte. Claro. Y yo vivía en el Capotillo, o sea, en el callejón atrás, y ya yo estaba viajando. Y con lo que fui ganando en los viajes, ahí pude sacar a mi mamá del Capotillo y buscamos una casa ya bien cómoda, con lo que me estaba ganando con todos esos viajes que estaba haciendo. Que ese era tu objetivo de principio. Claro. Aunque tú quisieras ser guardia. Exacto, el objetivo era sacar a su mamá. El objetivo era ese. Ahora viene, cuando estoy ya en ese ambiente, que ya estoy viajando por todo el mundo, yo sigo insistiendo en ser guardia. Y yo venía, por ejemplo, si yo estaba en México, en Estados Unidos, o en Colombia, o en Cuba, o en un sitio cerca que fueran 2 o 3 horas y llegar a República Dominicana, yo venía un fin de semana, el viernes, para irme el lunes o el martes, a ver quién me enganchaba a la guardia. Oye, quería insistir en eso. Mira, después de la pausa, entonces tu primer trabajo, para hacer una pausa y venir ya con otros temas interesantes de tu trayectoria,
O sea, tu primer trabajo fue en Prieto Tours. Prieto Tours. Una iguala, porque tú eras desarrollador, Exactamente. te dieron la oportunidad. Exacto. Y de ahí, mira, de esa oportunidad vino otra. Vino otra. Para que tú veas cómo es la Hasta el vida. 2006 estuve viajando por todos los lugares. ¿Y hubo algún obstáculo ahí? Porque yo no veo que hubo obstáculo ahí. No, cuando yo arranqué, porque no sé, la gente dice que yo entiendo un poco la tecnología. Ellos les gustan los trabajos que yo hacía. Y entonces el sistema se instaló en muchísimos países. Yo viajaba hasta 3 países en un día, para que ustedes entiendan. Yo me desayunaba en un país, almorzaba en un país y dormía en otro país. Y a veces iba a un avión charter a buscarme a mí a un país, a mí solo, para llevarme a otro Oye, sitio. eso. Yo llegué a viajar en un avión solo con el piloto y el copiloto. Oye, eso. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, yo quiero que continuemos hablando un poquito de tu trayectoria y ver ver la parte esta de ciberseguridad y eso, y seguir con los trabajos y dónde tú fuiste después de ahí. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Bien, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, estamos aquí en el perfil de mi tocayo Tomás García, que empezó su trayectoria queriendo ser guardia y terminó siendo informático y con una responsabilidad tan grande como fue esa de desarrollar o de proveer de un programa que él mismo diseñó en casi todo el mundo. Vamos a hablar entonces después los pasos siguientes, como dijo Guido, porque lo que tenemos entendido es que tú te dedicas a la parte de ciberseguridad. ¿Cómo llegas entonces a esa parte? Aparte de que hiciste maestría y eso, explícanos ahí brevemente cómo fue el asunto de la ciberseguridad. Bien. Resulta que yo estoy viajando y estoy viendo la tendencia en el planeta, o sea, qué se está moviendo. O sea, yo estar continuamente viajando a países con mucho más tecnología que República Dominicana, yo iba aprendiendo. Resulta, como decía, yo soy desarrollador profesional, pero en ese entonces, cuando inició, no se le hacía énfasis al tema de la seguridad. La capa de seguridad a nivel de software no se le prestaba atención. Imagínense en los años 94, 96, 97. Eso de seguridad y eso no. Eso no. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando inician estos procesos ya de lo que son los hackeos y detectar vulnerabilidades a los sistemas para poder penetrar y romper la seguridad de una plataforma, ahí empieza el tema. ¿Qué resulta? Que yo tengo una aplicación que está corriendo perfectamente, pero en un momento, imagínense, yo tengo no sé cuántos países con esa plataforma, pero no hay un mecanismo de protección al sistema. Pero eso no coge de repente, porque la empresa únicamente se enfocó en la facilidad del sistema y en la producción, y el tema de seguridad realmente no era prioritario. Cuando evoluciona la modalidad de ataque y ya se vuelve tendencia, entonces yo digo, bueno, yo tengo que crear un mecanismo de defensa para proteger todos estos sistemas que yo tengo implementados en muchísimos países. Entonces ya yo soy experto en programación y tengo unos conocimientos avanzados en programación. Ahora me falta la parte de proteger esos sistemas. Y ahí entonces empieza o inicia ese proceso de estudio, de certificaciones, de estudio avanzado. Y ya, por ejemplo, yo iba a Venezuela o a Bogotá a temas que tenían que ver con tecnología de la información, pero ya luego, ya yo iba a Bogotá, a Colombia, Estados Unidos, a temas de especialización en temas de ciberseguridad. Entonces yo en Colombia hice varias certificaciones en temas de ciberseguridad, en México, en Estados Unidos. He sido entrenado 3 veces por Israel en temas de ciberseguridad. Ciberseguridad y defensa en profundidad. Ciberseguridad para seguridad a nivel de frontera. Y seguridad a nivel de las implementaciones de estrategias de ciberdefensa para proteger ya infraestructuras críticas. Entonces, ya he recorrido un camino bien amplio en temas de la seguridad de la información, como decía.
tengo ya alrededor de 12 o 13 certificaciones internacionales. He ejercido el tema de los conocimientos para proteger una infraestructura crítica, y en el peregrinar y en el, diríamos, en el proceso, llegué hasta el Centro Nacional de Ciberseguridad. Eso después Sí, yo vengo a de venir ya de las instalaciones de los Exacto. programas. Ahora, ¿cómo yo dejo de viajar? Hay un amigo que se llama Anselmo Lahoz, que era amigo del mayor general Eliseo Noble Espejo. Y él me llevó a conocer a ese general. Y ese general me dio una idea que él tenía. Y él me dijo que si yo le desarrollaba el sistema académico a la Universidad de las Fuerzas Armadas, él me ingresaba a la Fuerza Armada. Aprovechaste esa oportunidad. Digo, ya. Volviste. Yo dije, no, y yo estaba trabajando en la agencia, o sea, yo en uno de esos viajes que hice a República Dominicana fue que pasó eso. Y yo le dije, sí, yo se lo hago. Pues si me lo hace, te ingreso. Y yo le hice el programa. Y él me hizo una carta solicitando mi ingreso como oficial. El mayor general Eliseo Noble Espejo. A ese que tiene que agradecer. Le hice el trabajo y me hizo mi carta solicitando mi ingreso. Cuando a mí me notifican que ya yo soy oficial, entonces yo gestiono salir de la empresa, porque ya llegó el punto que yo quería. O sea, dejar un sueldo, prácticamente todo. en ese tiempo lujoso, Para que te pagaran 6,000 pesos. ¿Verdad? Exacto. Algo por ahí ¿Y cómo era. te puede ser el sueldo de un... Sí. Señores, Él se sabe hasta los descuentos. mi dieta eran $5,000. En ese tiempo En valía ese mucho. tiempo. Sí. Bueno, Pero llegué al punto que yo quería, porque mi mamá también me hacía mucha historia de Gregorio Luperón, de Mella, de Máximo Gómez, de toda esa gente. Y no sé si inconscientemente ya me fue, pero fue un orgullo para mi mamá cuando ella me vio vestido de oficial. Y me dijo, ahora sí. qué bueno, qué Qué bueno. bueno. Uno se siente, Sí. como el deber cumplido, como que cumplí Sí. aquí una parte de mi proceso. Si yo no era oficial, si yo no era militar, yo tenía ese vacío. Porque es que yo tenía todas las titulaciones habido y por haber, ya no tenía más nada. O sea, certificación en ciberseguridad, maestría, posgrado, diplomado, no lo tenía todo, pero si yo no era militar, yo no iba a vivir con ese vacío. Mira, yo quiero en este momento, que ya Sí. tenemos un minuto, Sí. 2 minutos, no más de ahí, te quiero poner un audio de alguien que te quiere mandar Sí. un saludo, porque a ver qué piensan de Sí. ti, ¿verdad? A veces uno no sabe Sí. qué piensa el otro de ti. Amén. Y uno de esas personas quería darte estas palabras. Sí. A Tomás lo conocí estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Dominicana OIM en el año 1983. De hecho, fui monitor de él y de él aprendí mucho de programación. Tomás es un apasionado de la tecnología, de la ciberseguridad, de la informática forense, es karateca cinta negra y le gusta la milicia por su disciplina. Es una persona noble, extremadamente trabajadora, de bajo perfil, muy atento y de grandes valores humanos. Toda su vida ha estado dedicado a los temas tecnológicos. Un abrazo, estimado Tomás. Bueno, estaba el ingeniero Pedro Sí, Castillo. Te dijo Pedro Castillo que te mandó esa información. Y él dijo ahí que tú eras karateca cinturón negro. Yo no sabía eso. Sí, yo soy cinta negra. Era, en no taekwondo. Sí. Digo era porque no le, Sí. ¿verdad? Porque lo practicó, pero, Sí. pero Bueno, exacto. Yo practiqué con los Puellos, los hermanos Puellos. yo me recuerdo. En sí. Indocaco, con el profesor Cookie Reyes. Yo soy cinta negra en taekwondo, practiqué también full contact y practiqué jeet kune do también. Ah, no, pues no se te pueden acercar mucho. Mira, Sí. no, pero Tomás es un hombre noble, por lo que dijo también Pedro Castillo, hombre trabajador.
Y nada, por último, este minuto, que es corto, y yo sé que es importante que tú digas unas palabras a aquellas personas que se han quedado rezagados, ya sea para tomar las universidades, cualquier emprendimiento, ¿qué palabra tú le tienes a ellos? Mire, un minuto. Soñar y esforzarse por lo que usted quiere. A mí me tomó ingresar a la fuerza más de 35 años. Yo estoy completo. Saqué a mi mamá de la miseria en que vivíamos en el Capotillo. Tengo todas las titulaciones a vida y por haber. Soy militar del Ejército de República Dominicana. Me siento orgulloso de ser militar. Y estoy tratando de aportar mi conocimiento en la República Dominicana. Todas las personas que tienen un sueño, nunca bajar la guardia, luchar por lo que usted quiere y echar hacia adelante, porque realmente el escenario en el que yo me crié, ya de ahí no había más nada, y yo pude llegar hasta, diríamos, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que es la más alta instancia en materia de ciberseguridad, llegar a ser profesional, ayudar a mi familia, y realmente con esfuerzo, entusiasmo y dedicación se puede lograr. Y para terminar de coronarme, hace 2 meses yo ingresé a la iglesia adventista, o sea, para completar ya el ciclo. Me hice profesional, soy militar, que era lo que yo quería, y ahora le voy a servir al ejército de Dios. Eso es lo más importante. Y desde este escenario aprovecho para ponerme a disposición de todos los comandantes generales que tengan en carpeta proyectos, que pueden contar conmigo, que lo haré con mucho amor. Realmente esa es la intención que tengo, y aunque saltamos algunos puntos, porque yo trabajé para alguna empresa en República Dominicana, no sé si puedo mencionar los nombres. ya se terminó. Bueno, pero realmente eso es para adelante, muchachos. Los sueños se pueden realizar con esfuerzo y sobre todo con fe en Dios. Es lo más importante. Amén. Gracias, Tomás García, que estuvo con nosotros conversando con esta interesante trayectoria profesional y empresarial, y seguimos augurándote éxito en tu carrera, y a los amigos que lo escucharon y los vieron por Conexión Tecnológica, la próxima semana tienen un compromiso de estar con nosotros de nuevo. Así que nos vemos, hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.